Saludos por parte de Grant Thornton en Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy vamos a realizar el webinar que tenemos programado, el cierre fiscal 2020, capítulo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 101. Para esto, los expositores que tenemos el día de hoy son don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. También nos acompaña don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y doña Silvia González, socia de impuestos ilegal de Grant Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, nada más recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Además, aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestras próximas actividades, que ya las tenemos totalmente agendadas para la próxima semana y se van a realizar el jueves 4 de febrero, primero a las 10 de la mañana. Vamos a tener ese día 2 webinars para que lo tengan bastante claro y ahí en sus respectivas agendas. El día jueves 4 de febrero a las 10 de la mañana será el tema de registro de accionistas, nuevas propuestas de resolución de Hacienda, obligación de fideicomisos. Para esto nos acompañará don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, don Rafael González, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y junto a ellos estará doña Ivania Méndez, socia, más bien gerente legal de Grant Thornton. Y a ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, tendremos el tema de obligaciones del impuesto solidario y propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Para esto estará don Germán Morales, socio director, y también don Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Nada más recordarles, a partir de este momento nos pueden ir dejando sus respectivas preguntas y al final de la presentación, tanto don Mario, don Germán y doña Silvia les responderán sus consultas. Las personas que están interesadas en la presentación y también en el webinar que nosotros colocamos en nuestro canal de YouTube, nos pueden mandar un correo a comunicación@cr.gt.com. Ahí se los dejamos dentro de las preguntas publicadas, entonces ahí pueden copiar el correo para que les puedan enviar y nosotros les devolveremos la presentación de este y todos los webinars. Además, los instamos a seguirnos en redes sociales, también en Twitter vamos a estar con una mecánica del minuto a minuto de lo más importante que tenemos para este webinar del día de hoy. Pero vamos a iniciar entonces con la presentación y para eso le vamos a dar las muy buenas tardes a doña Silvia González, socia de impuestos y legal, que nos va a empezar a hablar sobre el tema que tenemos pactado para el día de hoy. Muchas gracias, Steven, y muchas gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como parte del ciclo de nuestras conferencias, hoy pues vamos a conversar sobre el tema del cierre fiscal 2020, que pues para aquellos que teníamos cierre el 31 de diciembre, tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos sobre la renta el próximo 15 de marzo. Y si bien este va a ser el primer año donde ya vamos a aplicar toda la reforma y todos los cambios que se dieron con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir el 1 de julio del 2019. Recordemos que como esta ley entró en vigencia durante el periodo sin cerrar del 2019, vía reglamento o vía las modificaciones que se habían dado en el reglamento del impuesto sobre la renta, el periodo 2019 lo cerramos con las reglas viejas, por decirlo así, de acuerdo con nuestros registros y con lo que la normativa decía en ese momento en la ley para efectos del periodo 2019. Pero ya este 2020, pues ya tenemos que aplicar e implementar aquellos cambios que vamos ahora a conversarlos pues rápidamente a manera recordatoria y también para poder evacuar sus dudas con relación a lo que tiene que ver con el cierre fiscal 2020. ¿Y por qué hablamos de renta tradicional, verdad? Porque estamos hablando de la declaración, la famosa D101, que como les digo, tenemos que presentar en marzo. Entonces, ¿cuáles son como los temas? No vamos a hacer un repaso general de todos los elementos del impuesto, porque ya muchos sabemos cómo funciona, sino vamos tal vez a conversar específicamente aquellos elementos o temas que, como les decía, son
criterios nuevos o cambios que se implementaron con la reforma y que ahora sí tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra conciliación o a la hora de preparar nuestra declaración. Entonces vamos a conversar sobre, primero vamos a hacer una introducción sobre este tema del cierre, vamos a hablar sobre los elementos patrimoniales, afectos a la actividad lucrativa, lo que tiene que ver con integración de rentas de afectación, limitación de gastos y generalidades. Vamos a conversar también sobre el criterio institucional de diferencial cambiario, que ha sido un tema que ha generado mucha pues, duda y en la parte de cumplimiento y se aplica o no para este cierre fiscal. Un poco el tema de deducción de pérdidas y renta, lo que tiene que ver con renta diferida, que esto ya ahora sí nos incumbe a todos, cuando esto era un tema que solo antes se aplicaba para la industria y para lo que es agropecuario. Vamos a hablar de distribución de dividendos, que eso pues también es sumamente importante porque ahora tenemos rentas de capital mobiliario y vamos a hacer un repaso de lo que tiene que ver con las sociedades inactivas. A manera de introducción, nada más recordemos que este año, para aquellos que cerraban al 30 de septiembre o que cerraron el 30 de septiembre del 2019, el periodo 2020 va a ser un periodo de transición y de alguna forma va a ser un periodo más largo de lo normal, pues estamos o va a estar compuesto por 15 meses de actividad y aun cuando ya a partir de este año 2021, que ya comenzamos el 1 de enero y lo vamos a concluir el 31 de diciembre, este 2020, pues como les mencionaba, va a ser un año de transición que va a incluir 3 meses adicionales de operaciones en cuanto a ingresos y cuanto a gastos para efectos de nuestra declaración. Importante, las tarifas aplicables y vigentes para el periodo 2020, de acuerdo que ya estos sí son tramos o gradas que tenemos que aplicar de acuerdo con la reforma que se dio, porque esto sí nos cambió la forma en que iba de forma escalonada el impuesto, y cuando aquellos que tengan ingresos superiores o ingresos brutos superiores a 109 millones, pues ya entrarían entre la tarifa máxima del 30%. Aquí sí es importante tomar en cuenta algo que sí nos menciona el reglamento del impuesto sobre la renta, que fue parte de las modificaciones, y es que como este es un año transitorio, es un año que incorpora más de los meses del año normal de 12, pues esta tarifa que vimos, o este tramo que vimos para efecto de aplicar los diferentes tractos o los tramos de renta cuando corresponda, o el 30%, tenemos que ajustarlo al periodo de los 15 meses, de tal forma que lo que dice es que vamos a, el tramo de renta, que nos va a identificar en qué grada o estrato estamos a la hora de aplicar las tarifas, vamos a tener que hacer el tramo vigente por la cantidad de meses, que en este caso es por 15, y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, en este caso, vamos a tener que no va a ser un tramo de 109 millones, sino que va a ser 136.290.000 como referencia para aplicar la tarifa del 30%. Uno de los temas sumamente importantes a la hora de preparar nuestra declaración de renta y también por muchos de los temas que vamos a conversar es el tema de la conciliación fiscal. La conciliación fiscal es ese mecanismo de ajuste. ¿Por qué? Porque si bien la normativa nos exige llevar nuestra contabilidad de acuerdo con las normas internacionales financieras, tenemos muchas veces que ajustar algunas cuentas de nuestra contabilidad para poderlas ajustar y saber qué es lo que tenemos que llevar y de qué forma debemos aplicarlo a la hora de hacer nuestra declaración de renta. Esta conciliación es muy importante que la guardemos. Sabemos que no existe ninguna formalidad, no existe un formulario para llevarla, sino que es nuestro Excel, nuestro respaldo para donde realizamos o ejecutamos estos ajustes. Esta conciliación tenemos que guardarla junto con la declaración de impuestos sobre la renta. Hemos tenido en el pasado, cuando ya llega una auditoría fiscal, que ojalá hayamos cambiado de personal o hayamos tenido algún problema de respaldos con nuestros equipos o con la información, que cuando llega el auditor y nos solicita esta conciliación para efectos de ver cómo es que llegamos a las cifras o a los montos que estamos declarando, pues no la encontramos. Entonces, como les digo, termina siendo un elemento fundamental de prueba y de respaldo
de nuestra contabilidad y de la declaración a efectos de poder determinar cómo llegamos al impuesto debidamente declarado y cancelado. Vamos a ver, como parte de la reforma llevada a cabo en el 2019, identificamos que tenemos, por decirlo así, dos ollas, y esto es a manera de recordatorio y es parte también de lo que ahora vamos a profundizar. Tenemos lo que se llaman las rentas empresariales y las rentas pasivas, donde cuando hablamos del D101, la declaración de renta ordinaria, estamos hablando de rentas empresariales, cuyo hecho generador mantiene el tema de la actividad económica que sea continua, ¿verdad? Y que conlleve también la ordenación de los elementos productivos y que obviamente habrá que considerar algunos elementos para ver si lo agregamos a nuestra declaración empresarial o si lo tenemos que gravar de una forma distinta dentro de lo que van a ser las rentas pasivas. Entonces, hecho generador, tenemos el periodo fiscal, todo lo que haya estado relacionado con y afecto a nuestra actividad lucrativa es lo que tenemos que complementar para presentar nuestra declaración. Como les decía, a manera de introducción y recordatorio, recordemos que cuando hablamos de la declaración de renta ordinaria, pues estamos hablando de rentas empresariales, que como les decía, es donde hay una organización de factores productivos como tierra, capital y trabajo, hay una actividad habitual y obviamente llevamos nuestros registros contables dentro, digamos, de toda esta organización para efectos de determinar qué ingresos son gravables y también cuáles son nuestros gastos deducibles. Las rentas pasivas corresponden a rentas gravadas dentro de nuestro todavía vigente metodología cedular. Eso quiere decir que cada una está grabada de forma distinta con algún tipo de retención en la fuente o declaración específica que la va a separar de la actividad lucrativa que vamos a incorporar en rentas empresariales. Tal vez acá ya le doy la palabra a don Mario Hidalgo para que él continúe con el tema de la integración y afectación del patrimonio. Bueno, muy buenas tardes tengan todos los que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias a doña Silvia por la introducción tan importante en este tema. Para ubicarnos, estamos conversando de los cuidados y las prácticas que hay que tener a efectos de poder declarar de manera correcta la presentación y pago del impuesto de las utilidades, que lo hacemos tradicionalmente bajo el formulario D101 históricamente, y que este año no sería la excepción. El formulario D101 pues no sufrió cambios ni modificaciones que tal vez a algunos de nosotros nos hubiera gustado que se hubiesen hecho, pero no fue lo que sucedió en la vida real. Y como bien lo adelantó doña Silvia, pues dado la modificación en el periodo fiscal, para la mayoría de los contribuyentes pues que no seguían el año convencional, este año fue calendario y se dio la particularidad de que hay que declarar sobre 15 meses, ¿verdad? Que eran los 3 meses que habían quedado del año calendario 2019 sumados a los del 20, dado que el último corte del periodo fiscal fue en octubre, repito, para el año convencional, el 30 de septiembre del 2019. Este año, como ya lo dijimos y se adelantó, el periodo fiscal cerró el 31 de diciembre y como dice la ley de renta, pues tenemos 2 meses y medio para presentar y pagar el impuesto correspondiente, ¿verdad? Con algunas dudas todavía, desafortunadamente, que tenemos sobre el tema. Y por eso nos vamos a abocar, ¿verdad?, de que el concepto central sobre el cual se hace descansar esta dinámica es la integración de las rentas por afectación, y esto es lo que provoca que termine yo pagando por un sistema o por otro. Entonces, siguiendo ya en este concepto de la afectación, pues como ya se había adelantado, pues tenemos un sistema dual
en donde yo voy a tener que pagar las rentas denominadas del capital en sus modalidades tanto inmobiliaria como mobiliaria, así como las ganancias y pérdidas de capital, conforme a las reglas del capítulo 11, que es la cédula impositiva nueva que se introdujo con la reforma que entró en vigor el 1 de julio del 2019, y aquellas rentas tradicionales que pagaríamos conforme al título primero. Entonces podemos tener tres posibles escenarios para los contribuyentes. El primer escenario es el que tiene que ver con aquella situación donde todas las rentas y todos los activos patrimoniales están sujetos a una actividad económica principal del contribuyente, y ese contribuyente pagaría su impuesto sobre las utilidades utilizando únicamente el formulario de 101. También podemos tener la particularidad o circunstancia de que a un contribuyente tenga solo rentas del capital mobiliario o inmobiliario y haya decidido o haya sido clasificado para tributar conforme a las reglas del capítulo 11, pero también podría suceder que tengamos una combinación de ambos esquemas. Recordemos que la Administración Tributaria nos ha dicho ya en varios documentos que, si bien es cierto, son de carácter privado porque se refieren a contribuyentes en particular, sí tienen una clara vocación normativa, y allí se nos ha indicado de que cuando el contribuyente tenga varios activos y esos activos en atención a un criterio de visibilidad jurídica o económica estén afectos a diferentes actividades patrimoniales, pues entonces el contribuyente tendría una situación en la cual tendría que tributar bajo ambos regímenes, lo cual nos ofrece un reto que ya hemos mencionado en otras actividades y que consiste en cómo debo cumplimentar de manera correcta la declaración de 101 cuando al mismo tiempo tengo rentas del capital o rentas ya sea inmobiliarias o dentro de o ganancias o pérdidas de capital relativas o generadas por activos que no están afectos a la actividad económica del contribuyente y en consecuencia tributan por el régimen de excepción. Y ese es el tema, digamos, la particularidad que tiene este periodo fiscal, y es que puede ocurrir que algún contribuyente tenga que presentar la D101, como ya lo mencionamos, no obstante que ha tenido que venir también presentando declaraciones en el régimen especial. Entonces, ¿de dónde viene esta situación? Bueno, esta situación proviene del hecho de que la Administración ha aceptado y ha señalado que de manera pacífica pueden coexistir en cabeza de los contribuyentes ambos sistemas. Y también ha aceptado y sostenido que podría ser que un contribuyente únicamente esté adscrito o pertenezca a un único sistema. Lo importante es que estemos verificando de manera periódica nuestro sistema, ¿verdad? El registro único de contribuyentes, para ver nuestra persona jurídica o si somos personas físicas, bajo qué actividad estamos registrados o bajo qué actividad estamos tributando. Entonces, repito, y esta coexistencia va a darse cuando existan diferentes activos de los cuales es titular el contribuyente y estos no estén afectos total o parcialmente a una misma actividad. Entonces, cuando los activos estén afectos a la actividad lucrativa del contribuyente, entonces se produce lo que conocemos como la integración de rentas por afectación, y este contribuyente terminaría pagando todos los ingresos asociados a esos activos mediante la declaración tradicional del impuesto sobre las utilidades, conocida como la D101. Entonces, eso va a depender de muchas circunstancias, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Y dependiendo de la visibilidad que tengan de carácter jurídico o económico nuestros activos, podríamos tener en la situación de coexistencia por un lado, o bien estar matriculados o teniendo que pagar el impuesto bajo una única metodología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos mencionado en otras ocasiones que en el caso de los arrendamientos, pues, si en el caso particular, pues yo tengo gastos financieros muy altos, tengo gastos de mantenimiento muy altos, pues yo voy a tener la posibilidad de optar por tributar esas rentas del capital inmobiliario utilizando el método tradicional, siempre y cuando, ¿verdad? Y ahí es donde utilizamos la patente especial que nos da la ley, que es el hecho de tener un empleado registrado
ante la Seguridad Social, en cuyo caso yo de manera residual puedo mover todas mis rentas a el título primero y tributar bajo esa condición. En el caso, digamos, de que no sea así y no exista o no haya optado yo por ese mecanismo, entonces me voy a encontrar en un escenario en que voy a tributar bajo dos sistemas en razón de que los activos que generan esas rentas del capital pues no están afectos a mi actividad económica. Y esto va a depender del tratamiento contable, ¿verdad? Y de la afectación o no, la vinculación o no, o la relación o no que tengan esos activos con la actividad generadora de riqueza del contribuyente, con la particularidad, como ya lo adelantamos, que yo puedo hacer uso de lo que establece el ordenamiento y residualmente mover todos mis ingresos al título primero bajo el argumento de que tengo al menos un empleado inscrito ante la Seguridad Social y eso me permite migrar todos los ingresos al título primero. Con la salvedad, ¿verdad?, que ya hemos recordado en otras ocasiones, de que si yo hago este movimiento, pues tengo que permanecer en ese tratamiento durante 5 años, ya que no puedo estar regresándome al método tradicional. El otro tema importante es que la Administración Tributaria, en las resoluciones que ha emitido al respecto, nos ha señalado con absoluta claridad que si yo hago una transición de esta naturaleza, los efectos de la misma desplegarían sus consecuencias hasta el periodo fiscal siguiente. No obstante, hablando de una práctica forense, hemos visto que algunas administraciones respetan esta regla y otras no, porque hemos visto cómo contribuyentes que han hecho la gestión de transición se las acuerdan de manera inmediata y a otros les dicen de manera directa y clara de que deben esperar hasta el periodo fiscal siguiente. Lo cierto del caso es que revisemos, ocupémonos muy importante de este tema, revisarlo, como ya lo indicamos, dado que también tenemos clientes que han recibido notificación de la Administración Tributaria diciendo que dónde están las declaraciones, por ejemplo, de 125, porque están inscritos con alquileres y no las han sido presentadas, y el contribuyente, en el caso concreto, ha entendido de que él estaba trabajando de manera globalizada, por decirlo de alguna forma. Entonces, como ya lo adelantamos, esta integración de rentas por afectación es el criterio angular sobre el cual descansa la posición que ha enarbolado la Administración Tributaria para determinar bajo qué régimen tiene el contribuyente que pagar impuestos. Y recordar, ¿verdad?, que el sistema ATV, que es la plataforma de carácter informático que utiliza la Administración Tributaria para la gestión de estos temas, permite la coexistencia de ambos regímenes, el régimen tradicional, que es el que hemos estado comentando y al que nos vamos a abocar el día de hoy prioritariamente, y las rentas del capital. Esto nos obliga, obviamente, en el caso del título primero, a la presentación de una declaración jurada, donde se ha hecho patente, la decisión del contribuyente de globalizar sus ingresos, ¿verdad?, partiendo de la premisa de que no tiene una afectación parcial, sino que la afectación de todos sus activos generadores de ingresos gravables es total. También, si el contribuyente tuviera una afectación parcial, ya sea porque hay uso personal o porque tiene varias actividades diferentes entre sí, generadas por activos disímiles, en ese caso pues estaríamos enfrentando la dualidad o coexistencia de regímenes que hemos mencionado. Y la afectación total o parcial va a depender de, como ya lo mencionamos, de un criterio de divisibilidad jurídica o económica de los activos generadores de esos ingresos. Entonces, para entender claro este concepto medular, que es la integración de los activos a la actividad económica del contribuyente, pues la condición del contribuyente como sujeto pasivo de esta obligación del impuesto a las utilidades puede estar adscrito, vinculado o relacionado con uno o ambos regímenes, ¿verdad?, como ya lo hemos mencionado, y la afectación a la actividad lucrativa de los activos, su patrimonio y bienes y derechos va a dar el derrotero, el foco rector o el signo que nos va a indicar si estamos bajo un sistema o el otro, y esto va a ser modificado
por la divisibilidad o no que presenten los activos relacionados con la actividad lucrativa. Entonces, puede haber divisibilidad de varios tipos, ¿verdad? Hay bienes que, si bien es cierto, no son divisibles físicamente, por ejemplo, un automóvil, porque yo no puedo ir a dos lugares diferentes al mismo tiempo con mi automóvil, pero sí puedo, en atención a un criterio de orden temporal, destinar el uso de ese vehículo a actividades laborales y otra parte a actividades personales, ¿verdad? Entonces, en el caso de un vehículo con uso discrecional, que es común que se dé en algunas empresas para retribuir la labor de los colaboradores, pues va a haber un porcentaje del tiempo que están afectos a un uso empresarial, en donde el vehículo se utiliza como una herramienta de trabajo, y en otros casos estaría dado en función de las atenciones particulares y personales de ese contribuyente. Así vamos a tener que entonces, basado en un criterio de un marco temporal, un activo puede estar vinculado parcialmente a la actividad generadora de riqueza y en otro espacio de tiempo adscrito a otra actividad. Ya en el tema también propiamente físico, material, espacial, recordemos que perfectamente en una tienda por departamentos o en una ferretería puede existir, y eso se da con mucha frecuencia y naturalidad, que el dueño decida arrendar a terceros espacios físicos reducidos o kioscos comerciales dentro del mismo piso, destinados a otra actividad diferente a la que él hace. En ese caso, con base en un criterio espacial, vamos a tener que ese bien va a verse dividido, en cuyo caso una parte del mismo estaría afecto a la actividad empresarial y el otro estaría afecto a otra actividad, como sería el arrendamiento, en el caso o el ejemplo que acabamos de poner. Y tenemos finalmente lo que hemos bautizado como la condición residual, que es cuando el contribuyente de mutuo propio determina la forma en que se va a declarar sus ingresos y utiliza el criterio, ¿verdad?, que se ha mencionado entre muchos otros documentos en el oficio identificado bajo el número DGT 1755-2019, que el cual nos señala y relata que el tratamiento tributario de las rentas del capital inmobiliario, o podría ser en otros casos mobiliario también, puede tributarse bajo las reglas generales del título primero, si y solo si, como dicen los matemáticos, pues exista al menos un empleado debidamente registrado ante la Seguridad Social, y eso es lo que le ocurre a muchísimas empresas en el ámbito nacional, que obviamente tienen una planilla generosa y entonces optan por tributar todos los ingresos que tengan relacionados con las rentas del capital, también bajo el título primero de la Ley del Impuesto sobre Utilidades, presentando una única declaración de 101. Sin embargo, si ese es el caso, pues debemos estar absolutamente claros y precisos de que en el registro único de contribuyentes, mi representada tiene esa característica y que no aparecemos registrados con otras actividades, porque eso nos daría con el escenario que ya he mencionado, que algunos contribuyentes han sido visitados, lo han sido interpelados por la Administración Tributaria, indicándole a la Administración que se está echando de menos la presentación de las declaraciones relacionadas con el régimen del capital inmobiliario, o sea, los alquileres. Entonces, para no caer en este supuesto y tener absoluta certeza de que yo voy a tributar de manera globalizada todos mis ingresos, pues revisar de manera oportuna esta situación. Entonces, si nos vamos al fundamento legal, al sustento normativo de la actual ley de renta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar tanto en la legislación como en los suplementos o normativa complementaria, que son los reglamentos, vamos a encontrar que el tratamiento relacionado es el que acabamos de mencionar. No obstante que también encontramos en la misma legislación el vocablo únicamente
el cual nos hace dudar de lo que hemos dicho, y en algún momento por eso habíamos entendido de que cuando había combinación de actividades, pues se tributaba todo bajo las reglas del 101. La Administración Tributaria dice que no, que esto no es así, eso es lo que ha sostenido hasta la fecha, y nos insiste de que ese vocablo únicamente pues tiene otra dimensión y que no debe entenderse de esa manera, de manera tal de que si yo tengo diferentes activos y esos activos no están vinculados en su totalidad a la actividad económica, pues lo que vamos a tener es que voy a tener una coexistencia de ambos regímenes. No obstante que la lectura de la normativa nos pareciera arrojar otra conclusión, que es que si había combinación de actividades, pues yo quedaba siempre en el D101. La Administración no comparte, no comulga con esta posición, y lo que nos ha dicho ya en diversos oficios es que dependerá de la vinculación o afectación de los elementos patrimoniales a la actividad económica contribuyente para tributar únicamente bajo las reglas del 101. Si esta afectación no se da, el contribuyente va a quedar automáticamente en un escenario de coexistencia, ¿verdad?, de ambos regímenes, pero la única manera de sobrepasar esto es invocando el criterio residual que ya mencionamos, que es el tener al menos un empleado registrado ante la Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, ese es el estado de cosas actual, y así lo ha defendido y sostenido la administración costarricense, ¿verdad? Entonces, debemos tener siempre presente que tanto en el artículo primero como el artículo 1 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen estas bases que hemos mencionado para efectos del impuesto sobre las utilidades únicamente, y que los criterios que hemos mencionado, si quieren ustedes ubicarlos en la legislación, pues lo que hemos mencionado como la afectación, la integración por afectación y la divisibilidad de los diferentes activos de los cuales es titular el contribuyente, pues lo encontramos en el artículo 1 bis, inciso 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que refleja esta posición, y esta es lo que la Administración Tributaria ha sostenido. No obstante que si hacemos otros análisis diferentes y tomamos en cuenta otros artículos, como lo es el artículo 6, inciso D, y el 27 de la ley también del impuesto sobre la renta vigente, pues podemos llegar a otros casos. Entonces, como ya lo indicó doña Silvia, ya tenemos claro la construcción del hecho generador, ¿verdad? Cuáles son los ingresos que voy a tomar en cuenta para el pago del impuesto sobre las utilidades, que son aquellos generados por activos vinculados a la actividad económica del contribuyente, y esta es la parte que yo voy a tomar en cuenta para efectos de determinar de manera correcta el impuesto sobre las utilidades. Ahora, acto seguido, pues vamos a ver la parte de los gastos deducibles que establece el ordenamiento, que es el otro elemento indispensable para poder determinar de manera correcta la renta neta del contribuyente y sobre la cual aplicamos la tarifa correspondiente. En esto, pues recordemos que al haber operado la reforma de la ley 7092, que es la ley de renta actual, que está vigente desde el 30 de abril desde 1988 y que entró a la corriente legislativa en el año 78, estuvo 10 años, y que fue modificada parcialmente por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y es el texto que tenemos en vigor actualmente. Hubo cambios en lo que eran los gastos deducibles y algunos elementos sobre este tema. Entonces, lo primero que vamos a repasar o recordar, ¿verdad?, es que para que un gasto sea deducible, la ley nos establece 3 requisitos indispensables para que el gasto en que incurra o el costo en que incurra el contribuyente tenga el carácter de ser deducible para efecto del impuesto de las utilidades, pues debe cumplir o satisfacer estos 3 requisitos fundamentales, que son básicos, ¿verdad?, y que son analizados en todas las actuaciones fiscalizadoras. Entonces, voy a mencionarlos no en el exacto orden que está en la transparencia, en la filmina,
pero deben ser, por un lado, tener el respaldo correspondiente. Por esto vamos a entender de que deben estar amparados por una factura electrónica según la legislación actual. Después tienen que ser útiles, necesarios y pertinentes para la generación de ingresos gravables, y adicionalmente, en su caso, pues se debe haber practicado las retenciones de ley que establece el ordenamiento para que estos tengan ese carácter deducible. Entonces, el primer ejercicio que hace un auditor fiscal es verificar que si el gasto está respaldado. Si buscamos en el diccionario comprobante autorizado, vamos a encontrar la foto de lo que sería una factura electrónica. Si este primer ejercicio formal lo pasamos con éxito, pues se verifica la utilidad, pertenencia y necesidad de ese gasto, ¿verdad?, para la generación de ingresos gravables. Y finalmente, si estaba sujeto este gasto a algún tipo de retención, si esa retención no se practicó, pues el gasto no sería deducible. Entonces, acto seguido, pues repasados, recordados estos 3 requisitos fundamentales, vamos a mencionar los principales grupos o familias de gastos que generan de manera importante dudas en lo que es la confección, preparación y pago del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Entonces, dentro de los gastos, ¿verdad?, tenemos los costos de bienes y servicios que hayamos soportado para la generación de ingresos gravables. Esto es muy importante, tenerlos debidamente respaldados, como hemos mencionado en el pasado, y esto pues es un tema histórico tradicional. En el caso de los sueldos, salarios, bonificaciones, gratificaciones y cualquier otra forma de retribución de los colaboradores, en el caso de que sea una persona jurídica, pues muy importante que aquí se hayan practicado las retenciones de la seguridad social, ¿verdad? Esto es un tema que se ha convertido en una discusión a veces interesante y en otras bizantina con la administración tributaria, pues entendemos o recordemos que para la administración tributaria cualquier beneficio que reciba el colaborador con ocasión de la existencia de la relación laboral, pues está sujeto a las retenciones de la seguridad social. No obstante que la seguridad social ha indicado en algunos pronunciamientos que hay algunos beneficios económicos que puede recibir el colaborador, como es el caso de las gratificaciones, ¿verdad?, que no están sujetas al cumplimiento de metas y objetivos, no se consideran salarios para efectos de la seguridad social. Entonces siempre hay que revisar muy bien, especialmente este año que todavía estamos viviendo la pandemia, en cuyo caso en algunos contribuyentes han habido escenarios de reducción de jornadas y han habido otras situaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Otro de los temas novedosos que introdujo la ley de fortalecimiento fue una limitación a el gasto financiero que equivale a un 20% máximo del monto equivalente a la UAIDA, que es la utilidad antes de impuesto, incluyendo depreciaciones y amortizaciones, que es un valor muy similar al EBITDA, ¿verdad?, que se utiliza para la valoración de las empresas, y que empieza a establecerse esta limitación en un 30% los primeros 2 años, y después empieza a reducirse 2 puntos porcentuales hasta llegar a un 20%. Este es un tema que en algún momento la administración tributaria había dicho que empezaba a regir a partir del periodo fiscal 2021, pero hemos encontrado oficios que nos dicen que esto no es así, sino que rige también para el periodo fiscal en cuestión, lo cual es una noticia alarmante porque mucha gente no había tomado en cuenta este ejercicio para el periodo fiscal que nos ocupa. Entonces, lo que la prudencia aconseja, pues nosotros tenemos algunas consultas con base en el artículo 119 y estamos esperando a que nos las resuelvan antes, ojalá del 15 de marzo próximo entrante, y existen documentos de la Administración Tributaria que se contradicen entre sí. Y recordemos que esta limitación aplica únicamente a aquellos pasivos que no son con entidades reguladas, de manera tal de que si sus pasivos todos son con entidades financieras reguladas y supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y adscritas al CONACYF,
no aplicaría esta limitación. Sin embargo, si tenemos pasivos con entidades no reguladas, sean nacionales o extranjeras, o con partes vinculadas, sí aplicaría esta limitación, con la salvedad de que la diferencia en que se exceda a ese 30%, pues podría diferirse a aquel año en el cual no exista este límite. Nada más recordarles que esta tarifa del 20% todavía no estaría vigente. De acuerdo con un transitorio que incluyó la norma, comenzaríamos con los primeros 2 años con un 30% y va a ir rebajándose 2 puntos porcentuales cada año hasta llegar a ese 20%. Obviamente los dos primeros 2 años con la tarifa del 30% estarían sujetos a la interpretación que bien mencionaba don Mario, ¿verdad? Que a partir de cuándo es que tenía que aplicarse esta nueva regla, si era para el 2020 o para el 2021, pero sí considerar que por lo menos para empezar la implementación de esta regla, la tarifa sí comenzaría en un 30% para efectos del ajuste y para la conciliación fiscal que habría que hacer de este punto. Muy bien. Otro tema importante también durante la pandemia para muchas empresas ha sido el tema de las deudas incobrables, ¿verdad? Desafortunadamente para muchas empresas pues ha costado mucho recuperar las cuentas por cobrar comerciales, ¿verdad? Y esto ha sido un impacto fuerte, importante, producto de la pandemia durante este ejercicio fiscal. Recordemos que la Administración Tributaria nos indica que deben agotarse todas las instancias legales pertinentes. También el reglamento nos indica de que la deuda debe tener al menos 24 meses desde la fecha en que se hizo sin éxito la gestión de recuperación en el ámbito administrativo. Y también, pues algunos han tenido la práctica de buscar un profesional en derecho normalmente que nos diga que la recuperación de esa obligación es difícil. El otro día me hicieron una consulta relacionada con una empresa que está ya declarada, hay un proceso concursal de quiebra y tienen deudas importantes. En ese proceso no se ha hecho una determinación de los activos. Ya los acreedores con una situación preferente habían tomado posesión de la mayoría de los activos y en consecuencia pues, hay una incertidumbre y ahí lo que se estila es generar un documento que haga ver, ¿verdad?, la imposibilidad de recuperar eso. Pero eso es un tema importante. También el tema de las depreciaciones, ¿verdad? Recordemos que la Administración Tributaria solo admite el gasto por depreciación que haya sido determinado utilizando la vida útil establecida en el anexo segundo del reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Si nosotros tenemos un activo que está sujeto a una depreciación especial, pues o pedimos permiso, que es lo que la Administración ha señalado, o bien podría ser por virtud de la aplicación de la resolución 1702 y en cuyo caso estaríamos respaldados. Pero si no tenemos una autorización para utilizar una depreciación acelerada o especial o diferente, pues tendríamos un problema con la deducibilidad de ese gasto. Con el tema de la amortización de las pérdidas, ¿verdad? Recordemos que esto es una nueva regla que viene en el ordenamiento vigente y que nos permite diferir pérdidas debidamente registradas en la contabilidad, donde se haya incluido o registrado el activo diferido correspondiente. Podemos hacer uso de manera diferida en el tiempo y amortizarlas de manera legal durante los 3 periodos correspondientes si somos una actividad diferente a la agricultura, empresas las cuales, tienen un plazo ya autorizado de 5 años, ¿verdad? Este diferimiento antes solo estaba autorizado para la industria con 3 años y las empresas agrícolas 5, pero después de la reforma este plazo de los 3 años se universaliza, ¿verdad? Y solo queda como diferente el de los 5 años, ¿verdad? También recordemos, si tenemos transacciones con empresas
residentes en el exterior. Si tenemos proveedores no residentes, pues está el impuesto de remesas al exterior. Esto es otro caso, otro ejemplo en los cuales debemos haber practicado retenciones establecidas por la ley y que nos podrían comprometer el gasto de alguna manera. Este es otro de los elementos que da muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Los gastos de organización de las empresas o gastos preoperativos, ¿verdad? Es otro gasto que existe la posibilidad de diferirlo en un plazo de 5 años antes de que empiece la actividad, después de que empiece la actividad lucrativa del contribuyente, en cuyo caso, pues, el contribuyente puede hacer uso de la misma, ya sea pasándolas el primer año en su totalidad o un 20% hasta completar los 5 años. En lo que son las indemnizaciones, prestaciones y jubilaciones, ¿verdad? Recuerden que esto es gasto deducible, incluso existe la posibilidad de que sea gasto deducible hasta 3 veces el monto que legalmente, conforme al Código de Trabajo, le corresponde al contribuyente. Y el otro tema que merece también mención son las donaciones a entidades autorizadas. Recordemos que si hacemos donaciones, para que esta donación sea para el donante gasto deducible, debe ser una entidad autorizada, y este año pues tiene una limitación adicional, que es que no puede exceder el 10% de la renta neta antes de la donación, ¿verdad? Esto es un límite que no existía, es otra de las limitaciones al gasto que trajo consigo la adopción de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y estos 10 elementos son los gastos que normalmente nos ofrecen algún tipo de problema a la hora de completar la declaración y que son realmente donde se da la discusión. Recordemos que esta no es la lista cerrada, no son los únicos gastos. En tesis de principio, el artículo 8 no es una lista de gastos cerrada y podrían existir, basados en el 7 y en el 8, gastos útiles, pertinentes y necesarios que se hayan requerido para la generación de ingresos gravables, y el hecho de que no estén mencionados en el artículo 8, pues no los proscribe, no los elimina. Y eso es una discusión que a veces se ha tenido también con la administración tributaria. Muy bien, esto es un poco más de detalle de lo que hablábamos y nos ayudó a precisar doña Silvia, ¿verdad? Que es la introducción de los gastos, la limitación al gasto financiero, que se habla de una tarifa de 20%, pero como ya lo habíamos mencionado, los primeros 2 años son al 30% y después se empieza a rebajar. Entonces, esto es una reducción a gasto financiero, gasto por intereses netos, ¿verdad? Ingresos por intereses también, que estén relacionados a la posición neta entre ambos, y la limitación opera respecto de aquellos gastos que estén asociados con pasivos que no provengan de entidades reguladas, ¿verdad? Entonces también no están afectos a esta limitación los intereses provenientes de las comisiones bancarias de formalización de crédito, el diferencial cambiario, los gastos por intereses provenientes de deudas con el sistema, que ya lo mencionamos también, ¿verdad? Si el préstamo es con una entidad regulada por la SUGEF, adscrita al CONACYF, no aplica esta limitación. Y la manera de determinar el monto de limitación es utilizando el concepto de la UAIDA, que es la utilidad neta, ¿verdad? Antes de impuestos, más los gastos deducibles por costos de endeudamiento financiero, más gastos deducibles por depreciación y amortización, como ya lo habíamos citado, y eso es lo que nos permite establecer ese límite, porcentaje. Ahora, recordemos que debemos excluir de este cálculo los conceptos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Los gastos por intereses netos también, ¿verdad? Tienen esa particularidad. Y con relación a este tema, se emitió en fecha reciente la resolución identificada bajo el número DGTR 0032-2020, y es una resolución que contiene un trámite para ampliar el límite de deducibilidad. Entonces, la administración, basada en la ley, reconoce que podría suceder que en cabeza de algunos contribuyentes
pueda existir una circunstancia bajo la cual se requiere un límite mayor de endeudamiento, y para eso pues hay que presentar una solicitud basado en la información que correspondería al periodo fiscal recién concluido, pendiente de autoliquidar, y se debe presentar máximo 15 días naturales después de haber concluido ese periodo fiscal, y saber que en caso de que me digan que no, ¿verdad?, que no me acepten la solicitud, esto sí tendría posibilidad de ser apelado, es decir, tiene fase recursiva para poder ser ventilado en sede administrativa cuando se considere que la motivación brindada por la administración para denegar esta posibilidad no está ajustada a derecho. También dentro de la lista histórica de los gastos no deducibles vamos a dedicarles algún ratito a los tradicionales, ¿verdad?, que son la compra de intangibles, ¿verdad? Cuando yo compro activos intangibles como derechos de llave, marcas, derechos de propiedad intelectual, estos no pueden ser deducibles. El monto pagado no es deducible ni tampoco puede ser amortizado, ¿verdad? También las pérdidas de capital por traspasos de bienes muebles e inmuebles no tienen la virtud de ser deducibles. Y el tema novedoso también introducido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se refiere a cuando yo tengo transacciones con aquellas empresas o personas físicas que están residentes en jurisdicciones consideradas como no cooperantes, ¿verdad? Y eso normalmente son estados con los cuales Costa Rica no tiene un tratado para el intercambio de información de naturaleza tributaria, o bien la tarifa impositiva que existe en esos lugares es inferior al 40% de la tarifa impositiva vigente en Costa Rica. Esto, no obstante, lo que menciona la ley, la Administración Tributaria ha emitido un listado de destinos exóticos que considera como jurisdicciones no cooperantes. Ahí la duda que siempre hemos tenido es que existen otras jurisdicciones muy cerquita de Costa Rica que no cumplen esos requisitos en algunos casos y no obstante no están en esa lista. Pero sepamos que si estamos en esa circunstancia, el pago que hagamos de servicios no sería deducible. Recordemos que si importamos bienes, esta limitación que acabo de mencionar no tendría que ver, ¿verdad?, no sería aplicable al costo de las mercancías que importemos de esos lugares exóticos. Otro tema que entró en vigencia y que resulta de la observancia de las reglas de la OECD que impregnaron nuestra legislación impositiva de renta es la introducción de un criterio para la limitación de gastos deducibles basado en las asimetrías híbridas, ¿verdad?, que es cuando, dada la diversidad de legislaciones que existen y hay transacciones transfronterizas y la legislación de un lado de la jurisdicción y del otro opuesta le dan un tratamiento diferenciado, pues el gasto podría ser rechazado. Esto está relacionado con circunstancias en las cuales la diferencia asimétrica entre ambas legislaciones provocarían el aprovechamiento de un doble beneficio o de un doble gasto económico para el contribuyente. A mí me gusta poner un ejemplo sencillo que lo tuvimos ya en la práctica, que una empresa contribuyente en Costa Rica tiene su casa matriz en Luxemburgo y la casa matriz le prestó un dinero a esta entidad en Costa Rica, y en ese escenario hay un préstamo que genera el pago de un gasto financiero. Ese gasto financiero sería, sin contar con la limitación que hemos mencionado, sería deducible en tesis de principio, pero resulta que del lado de Luxemburgo, cuando se reciben esos intereses, eso se trata como un dividendo, y ese dividendo se considera extraterritorial y no tributa en Luxemburgo. Entonces, claramente hay un doble beneficio, hay un doble incentivo, y en consecuencia la Administración Tributaria tendría la potestad legal
de suprimir la deducibilidad del gasto del lado de Costa Rica. Sin embargo, como ven, esto es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas, hay que ser conocedor de las legislaciones aplicables y en consecuencia es un tema que debería ser desarrollado con mayor amplitud por la Administración Tributaria en tanto documentos suplementarios como complementarios que permitan su correcta aplicación. Todavía no conocemos a la fecha, en virtud de que este sería el primer pedido fiscal que se aplica, de algún ajuste relacionado con esta temática. Recordemos que cuando aplicamos la proporcionalidad en el crédito o cuando tenemos algunas de las limitaciones que se aplican con el crédito en IVA, una parte de ella va al costo. Entonces, de ahí que tengamos en cuenta, sobre todo porque ahora en el mes de diciembre se hizo el ajuste del año y aplicamos, pues obviamente el ajuste de proporcionalidad para ver si teníamos que más o menos derecho al crédito y que eso también pues va al costo o el gasto para efectos de renta, digamos esa diferencia del crédito que no nos pudimos aplicar. Para quienes aplican esta prorrata o proporcionalidad con el IVA, recordemos que si bien los bienes de capital podríamos aplicarnos el crédito completo, en el caso de la proporcionalidad nos dicen que lo tenemos que de alguna forma, digamos, diferir en 4 años. Entonces que también esta fórmula va a tener este año, va a ser el primer año en que se va a aplicar y vamos a tener que considerar este ajuste también a la hora de hacer nuestra conciliación fiscal. Entonces es un recordatorio que si bien, como les digo, está relacionado con el IVA, pues tengamos que tenerlo también en cuenta a la hora de hacer el ajuste, porque sí podríamos aprovechar una proporción a efectos de nuestra declaración de renta. Continuando con este tema de la declaración, y vamos a hacer un repaso relacionado con el criterio institucional que salió publicado el pasado 6 de enero, o que emitió la Dirección General de Tributación en relación con el diferencial cambiario, que ha generado pues bastante controversia. ¿Por qué? Porque consideramos que la interpretación que se le está dando o el contenido que se le está dando en este criterio al tratamiento del diferencial no es el correcto de acuerdo con las reglas o la reforma que se dio oportunamente con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Aquí nada más recordar qué es un criterio institucional. Los criterios institucionales se crearon o se generaron dentro de la reforma que se dio en el 2012 al Código de Normas y Procedimientos Tributarios como un instrumento de la administración que es de carácter general y mediante el cual nos expresa o nos explica la forma en que tiene que aplicarse, en este caso, la ley o a la hora de aplicarlo en nuestro día a día y en el cumplimiento fiscal. Obviamente, esos criterios institucionales terminan siendo de carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 99 del Código Tributario, para la emisión de los actos administrativos. De ahí que el tema que existan y sean de aplicación para una auditoría fiscal que pueda llegar dentro de 2 o 3 años, pues el auditor va a aplicar este criterio como un antecedente a la hora de hacer nuestra revisión de la declaración de renta. Entonces, como decía, pero ¿es obligatorio? Sí. ¿Debe cumplirlo, en este caso, los auditores fiscales? Pues sí. Pero eso no significa que su contenido respete, como en este caso creemos que este criterio diferencial cambiario no respeta lo que dice la ley. Y en el área de impuestos, hay un principio fundamental que es el de reserva de ley, que solo por ley podemos modificar, crear o derogar tributos, y que con ello también lo que son los elementos fundamentales del tributo, como es el sujeto, la base imponible, la tasa, el hecho generador. Entonces, a pesar de que estos criterios pueden ser orientadores y pueden ser realmente funcionales para el contribuyente, el que no necesariamente están de acuerdo con estas limitaciones, como lo vamos a ver con este criterio del diferencial cambiario. Uno de los temas fundamentales también es que se ha generado también mucha controversia del momento en que debe aplicarse.
y pensaríamos que no debería aplicarse para el 2020 bajo un primer punto de vista, porque entra a regir a partir del 6 de enero del 2021. Sin embargo, el criterio lo que está haciendo es una interpretación o nos está mostrando qué es lo que la administración piensa sobre la aplicación de esta norma que ya estaba vigente desde el 1 de julio del 2019. Entonces, de ahí el cuidado y nuestro criterio de que puede ser vinculante para el cierre fiscal del 2020. Un principio general, la NIC 21 nos dice que conceptualiza el diferencial cambiario como la variación que surge por presentar en número o en unidades un cambio de moneda, que esto es lo que normalmente hacemos considerando en la fecha de la transacción, el tipo de cambio de venta, que fue lo que también la ley de fortalecimiento implementó para el tema de las transacciones, y que, como vamos a ver, es un tema obligatorio a la hora de realizar nuestra contabilidad, porque el artículo 81 de la ley del impuesto de la renta, que sí es una norma, digamos, antigua, que se ha aplicado en el pasado y que también del cual se generó mucha controversia, es la que nos invita a evaluar nuestras transacciones en moneda extranjera, en colones, para efectos fiscales. Pero de aquí, por lo menos en esta primera norma nos habla de la evaluación, la NIC también nos lo dice, y así vamos a llevar el día a día de nuestras transacciones dentro de nuestra contabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice, pues en este caso, la ley y el reglamento cuando valoramos el criterio de diferencial cambiario y nuestra declaración de rentas? Dice el artículo 12 que tiene el derecho a deducir, ¿verdad?, de su renta los costos, gastos necesarios contemplados en el artículo 8, que ya fue mucho lo que ahora don Mario nos explicaba sobre cómo tenemos que tratar los gastos deducibles o no, siempre que sean necesarios para producir los ingresos gravables. Y dentro de las cuales se incluyó este párrafo que dice las diferencias cambiarias también originadas por deudas en moneda extranjera invertidas en actividades generadoras de rentas gravables. Eso quiere decir que cuando vayamos a hacer el cierre, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que considerar si el efecto, en este caso, de un pasivo, por ejemplo, me genera un gasto, porque yo ese crédito lo invertí o lo generé dentro de mi operación, o si eventualmente me va a generar un ingreso, si obviamente tengo activos en esa moneda que tendría que reconocer al cierre del periodo fiscal. El diferencial cambiario se introdujo con la ley 9635, que es la que entró a regir el 1 de julio del 2019, en tres, digamos, aspectos. Uno, en el tema de las utilidades, un tratamiento distinto en lo que son las rentas pasivas, que es en el capítulo de lo que son las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, y también un tercero que es cuando se da el grabado por afectación al de utilidades, de acuerdo también con la explicación que lo vimos antes. Pero en cuanto a diferencial cambiario, en el impuesto a las utilidades, el artículo 5 sí nos habla que va a ser el tipo de cambio de venta, de acuerdo con el Banco Central al momento de la transacción, y que se genere un ingreso o pago de un pasivo al cierre del periodo fiscal. Esto es lo que dice la norma y lo que los contribuyentes están haciendo, digamos, bajo este criterio durante este periodo. ¿Dónde está, digamos, el cambio? Cuando pasamos al capítulo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y revisamos más bien lo que es el impuesto a las rentas y ganancias y pérdidas de capital, el artículo 27 bis nos cambia el hecho generador, y cuando nos habla del diferencial cambiario, nos dicen que es en el momento de la realización de la operación. Eso quiere decir que es cuando yo tengo un título y lo cambio, pero un título valor o ejecuto el cobro de unos intereses. Entonces vean cómo el criterio del cierre fiscal se da para lo que corresponde a las rentas empresariales o lo que es utilidades, y por el otro lado la realización se da en las rentas pasivas como un diferenciador
en el hecho generador y a la hora de tomarlo en cuenta para reconocer un gasto o un ingreso por este tipo de cuentas. Este es nada más, es cuando estamos en el, digamos, en el combo o en la combinación por afectación, que es donde sí podría tener diferencias tanto por una generación de una actividad o cuando son por realización y que tengo que reconocerlas y de alguna forma, digamos, globalizarla por la afectación que la ley me permite. Teniendo claro lo anterior, ¿qué es la conclusión del criterio que en este momento pues se cuestiona? Que el criterio nos está cambiando el concepto para efectos del impuesto a las utilidades de reconocer como gasto, como ingreso, el tema del diferencial cambiario al cierre del periodo fiscal y nos está cambiando al criterio de realización que, como bien les decía, corresponde a, o quedó regulado para lo que corresponde a las rentas pasivas. Entonces, este ajuste para efectos del periodo 2020 podría traer, o analizando el asunto, podría traer una afectación en el contribuyente, porque no es lo mismo tener un pasivo en dólares, sobre todo un contribuyente que esté muy apalancado, que este diferencial cambiario le hubiera generado por la cuenta un gasto deducible. Bajo este criterio, tendría que ajustar este diferencial y solamente pasar como deducible aquel diferencial que se ha realizado a través del pago, amortización del préstamo como tal. Entonces, eso, como les decía, podría afectarlos porque podría cortar el gasto que tiene un contribuyente por la aplicación de este criterio y que además entendemos que en algunos casos o por las conversaciones que hemos tenido con algunos de nuestros clientes, que el registro de las operaciones no se lleva con ese detalle, lo cual podría conllevar un trabajo muy manual a efectos de poder conciliar todas las transacciones del año y poder llegar a esa realización que el criterio está solicitando. Ahorita hay discusiones, hay intentos por impugnar este criterio, como les decía, porque lo tenemos, pues la verdad, a la vuelta de la esquina, si consideramos que es aplicable para este cierre 2020, pero por ahora, pues lo tenemos en vigencia y digamos de aplicación obligatoria para los funcionarios de la administración tributaria. Para continuar con los temas de este cierre, pues don Mario les va a comentar sobre el tema de rentas de capital mobiliario y la aplicación del tema de los dividendos. Sí, muchas gracias Silvia. Antes de esto es importante mencionar o recapitular un momentito en lo que decía doña Silvia sobre el tema del diferencial cambiario, porque en síntesis lo que nos está diciendo la administración es que sobre el diferencial cambiario realizado, o sea, no toma en cuenta el producto evaluado o el que resulte estimado para efectos de la deducibilidad de este año, en cuyo caso, pues, eso nos afectaría también la declaración del impuesto sobre las utilidades. Entonces, volviendo al tema, retomando el tema de la renta disponible, ¿verdad?, que ahora quedó regulado con el advenimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como una renta del capital, ¿verdad? Entonces, la normativa en vigor nos dice que son rentas del capital mobiliario afectos a este gravamen, las distribuciones de renta disponible en la forma de dividendos, participaciones sociales, así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda clase de beneficios que tengan el carácter de ser asimilados a un dividendo. Entonces, se entiende también la ley como renta o ingreso disponible de los contribuyentes, el remanente que queda después de disponer y que resulte de deducir de la renta imponible el impuesto a que se refiere la ley con relación casualmente a lo que estamos hablando, que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad?
Entonces, ahora hay un tratamiento especial, que es una cédula impositiva, que es una renta del capital mobiliario, que se aplica al remanente que haya quedado para las compañías después de haber pagado el impuesto correspondiente. Esto obviamente no ocurriría para las personas físicas, ¿verdad? Donde ha habido la duda aquí es a aquellas empresas, sociedades que están adscritas al régimen especial, capítulo 11. Entonces la gran duda es, su planteamiento que ha existido, es si esta situación, si esta cédula se superpone también en el caso de la distribución de dividendos de empresas que tributen por el capítulo 11. La respuesta debería ser negativa porque la ley claramente nos indica que eso es un impuesto único y definitivo. Sin embargo, la Administración Tributaria en sendas publicaciones de oficios nos ha indicado claramente que esta superposición sí existe. Entonces habría que esperar a que algún valiente dé un paso al frente y decida impugnar estas circunstancias. Siguiendo el reglamento, ¿verdad? El artículo 22 nos dice que las sociedades de capital que paguen a sus socios, personas físicas, en dinero o en especie, dividendos provenientes de la renta disponible, la tarifa es de un 15% del monto bruto, y que no se realiza la retención que hemos mencionado cuando el socio es otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica, siempre que desarrolle una actividad económica sujeta al impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Y esta es la circunstancia que rompe la excepción y exención tradicional que había existido en nuestro país otrora cuando se distribuían dividendos de una empresa costarricense a otra también domiciliada en el país, en donde no se aplicaba el impuesto a la renta disponible. Sin embargo, esta ley nos advierte de que si la entidad receptora de ese dividendo no tiene una actividad sujeta al impuesto a las utilidades, pues debe practicar la retención respectiva, pero aclarándose también de que esa retención ya cubre cualquier distribución ulterior que haga esa compañía receptora de ese dividendo a sus socios, sean estas personas físicas, personas jurídicas radicadas en el país o personas jurídicas o físicas no residentes en el territorio de la República, ¿verdad? Entonces, repito, esto es lo que habíamos adelantado un poco, rentas del capital inmobiliario, los dividendos, ¿verdad? Entonces, la Administración Tributaria nos ha indicado en el oficio identificado bajo el número 2100-2019 que en la distribución de la renta del capital inmobiliario se encuentra grabada o existe la superposición de esta cédula impositiva de las rentas del capital mobiliario. No obstante que, como ya lo indicamos, hay, digamos, precisiones de que esta normativa tiene otras características diferentes, ¿verdad? El artículo 27 ter, inciso segundo, su inciso 4, nos habla de la exclusión de la renta ordinaria del artículo 15. Entonces, si no aplica el impuesto sobre la renta, ¿por qué si hay una superposición de la cédula establecida para la renta del capital mobiliario? Ahí donde yace o está ubicada la duda que hemos venido mencionando a lo largo de esta exposición. También tenemos el caso de una holding inactiva con rentas pasivas, ¿verdad? Que recibe dividendos exentos por el artículo 28 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces la gran duda es si el ingreso que percibe por dividendos debe tributar al 30%. El artículo 6, inciso 6H de la ley pueden generar duda al respecto, y de ahí la sugerencia respetuosa ha sido presentar una consulta con base en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, ese ha sido el planteamiento, ¿verdad? ¿Qué se entiende por una entidad tenedora inactiva? Que es aquella que no tiene ingresos de fuente costarricense. Así es como se ha definido para efectos de las sociedades inactivas. No obstante lo dicho, pareciera que debieran esos dividendos que recibe tributar en la
tarifa del 30%, como ya lo hemos mencionado. Otro de los temas que traíamos el día de hoy para conversarles y poderles hacer el repaso, que si bien no tienen que ver con la declaración del impuesto a las utilidades por la actividad económica, es una de las obligaciones que la Dirección General de Tributación ha impuesto en razón de la reforma por aquel concepto de las sociedades o los contribuyentes que realicen actividad económica o no. Entonces, dentro de varias de las obligaciones que con el tiempo se han venido impuesto a las personas jurídicas en general, bueno, primero impuesto sobre la renta, ¿verdad? Declaración de impuesto y cumplimiento de todas las otras formalidades cuando realizan actividad económica, pues ahora tenemos registro de accionistas, tenemos el pago del impuesto a las personas jurídicas, que les recuerdo, cuyo vencimiento vence ahora el próximo 31 de enero. Ahora tenemos, con este cambio de la ley, el cumplimiento de una declaración que de alguna forma venía a ser informativa, donde la administración, aunque son sociedades que no realizan o no ordenan los factores para producir renta gravable, pues sí podrían tener activos, activos como sí suceden, o tienen inversiones como sí ha sucedido históricamente. Entonces la administración quiere saber cuál es su activo, su pasivo y su capital social, simplemente como una forma de cruzar y tener control al tema de los incrementos injustificados de patrimonio, y por otro lado, para poder identificar cuándo ese cambio en las declaraciones del patrimonio que puede tener una entidad de esta naturaleza, pues puede estar generando un hecho generador de lo que es una renta de capital, y obviamente poder identificar el pago de ese impuesto, que al final son transacciones que no nos obligan a presentar una declaración mensual, por ejemplo, sino que suceden eventualmente en el acto jurídico donde se dé una venta o un traspaso que genere esta ganancia. Entonces, inicialmente, en la resolución del 2018, nos pusieron digamos, activar o actualizar los datos de las sociedades, solo para pagar el impuesto a las personas jurídicas. Pero sí teníamos que indicar representante, un correo electrónico, que es fundamental para cualquier tipo de notificación o información, y pues tener ahí la consulta pública del SIC, que conocemos, digamos, popularmente, ver la condición de morosidad o la condición de la sociedad. Ya el año pasado, en el 2019, la administración nada más genera una primera aviso donde dice que las sociedades que aparecían inactivas, digamos, solo con el impuesto a las personas jurídicas, se les iba a cambiar esta actividad, la 960113, que se llamaba personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollan una actividad económica de fuente costarricense. De tal forma que otra vez llama a la actualización de datos, que se tenga esta actividad económica de oficio, y con el fin, incluso lo indica inicialmente un formulario de 135, que era simplemente para declarar patrimonio de esas sociedades, que posteriormente, el año pasado, como en octubre, lo cambia y nos dice que nos mantiene la misma, digamos, número de actividad o de referencia, pero nos dice que ahora tenemos que presentar la de 101, solamente por lo que son activos pasivos y capital social, siendo, digamos, la declaración ordinaria. Sin embargo, a principios que deberíamos haberla presentado de acuerdo con el plazo que se dio, ahora también el 15 de marzo del 2021, la declaración del 2020, nos dio un aviso reciente donde nos dice que esta declaración no se va a presentar, que van a generar un formulario simplificado, porque se comenzaron a dar muchos problemas en el sistema, porque normalmente cuando la información básica se llenaba en el ATV, en la declaración, pues generaba hasta incluso pago de impuesto, ¿verdad? Que no era pues el caso para las sociedades que tienen esta condición. Entonces,
¿Cuál es esta modificación que se da en noviembre? Bueno, es donde le digo que nos da un poco más de claridad, se elimina ese de 135 y nos dicen que es el de 101 de la declaración normal del impuesto de las utilidades, nos invita nuevamente a actualizar datos y el concepto de la actividad cambia a persona jurídica legalmente constituida, lo cual también no deja de ser un concepto muy amplio que ahora nos permite cuestionar algunos conceptos o algunos criterios de entidades jurídicas que si bien no son entidades, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada que normalmente conocemos, sino también pueden ser este tipo de entidades que son sucursales de entidades del exterior, que se han inscrito aquí, que se les ha generado una cédula, incluso en muchos casos instrumental, con base a un decreto ejecutivo del Poder del Ministerio de Justicia, y que nos obliguen a presentar esta declaración. Uno de los temas fundamentales que esta resolución, eso sí lo mantiene, es que dice que tenemos que tener información de acuerdo con las normas internacionales, o sea, con las NIF. Eso significa que aun cuando tengamos una sociedad inactiva, deberíamos tener un balance básico con la información y también con la documentación de respaldo respectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si es una casa que está en una sociedad, que los socios son los dueños de la casa donde habitan, pues bueno, que exista la escritura de compra, que si fue a través de un préstamo que hicieron los socios, los dueños, ¿verdad? Pues que existan actas en los libros de los aportes, es decir, que podamos explicar y contar la historia de cómo una entidad que es inactiva ahora es propietaria de un activo que tiene cierto valor, que eso es lo que la administración quiere identificar para efectos de poder fiscalizarlos, y entonces, siendo, digamos, el objetivo, pues tener la información, los datos de referencia para poder chequear lo que vamos a declarar y lo que vamos a guardar de respaldo ante una posible revisión o fiscalización que va a ser con base a cruce de información con el registro y con estas declaraciones. Una de las cosas que sí queda claras es que no van a emitir facturas electrónicas. Esta inscripción o este código de actividad es solamente para pagar el impuesto a las sociedades y presentar este formulario, que como si bien les digo, quedó abierta la posibilidad de que se presente voluntariamente. Ahora el 15 de marzo, la administración está diciendo que va a crear un formulario simplificado para estos efectos y dice que a partir de que ya esté disponible en la plataforma de la ATV, pues nos va a dar los 2 meses y 15 días, que es lo que da la norma general para poder presentar esta información. Como les decía, es informativo, no nos va a generar el pago de un impuesto, pero sí es importante tener ese respaldo de ese balance de acuerdo con las NIF, como antes les mencionaba, y los datos de referencia para poder justificar los valores de los registros y la forma en que una sociedad de esta naturaleza realizó la adquisición o posee un activo de cierto valor. Un tema importante dentro de la resolución que se publicó hace un par de semanas con el cambio de este formulario simplificado, sí dice que esta prórroga o esta ampliación a la espera de esta nueva metodología no exime a que una sociedad haya tenido una actividad económica durante el 2020 y haya cesado, digamos, y que ahora sea una inactiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? Mucha gente corrió, tenía una sociedad activa, no sé, de pronto decidió desinscribirla porque solamente generaba la obligación de presentación para, digamos, acogerse en la totalidad a esta nueva metodología. Pues entonces, si tuvimos en el 2020 esa doble condición de activa e inactiva, pues sí pensar que ahora el 15 de marzo debemos presentar una última declaración de renta que cumpla con la información básica necesaria. A manera tal vez de repaso, ¿cuál es la información que nos va a solicitar? Información que, como les decía, no es cancelar un impuesto adicional, sino más bien es ese control del patrimonio para una eventual venta como una ganancia gravable o
buscar un incremento injustificado es el de los activos, ¿verdad? Si son bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, activos intangibles. Aquí es muy importante, en vez de sociedades inactivas que tienen cuentas en bancos con efectivo o tiene solamente inversiones, ¿verdad? Certificados o acciones, pues en ese caso pues hay que darles también un valor de acuerdo con el contrapeso que pueda tener donde está la inversión. El otro es los pasivos, obviamente si existe documentos por pagar o cuentas por pagar, esto, no sé, mantenimientos, cuotas de mantenimiento, eventualmente que haya un pasivo a nombre de la entidad para que haya adquirido el bien, pues eso sí tiene que estar pues ahí respaldado, y obviamente el patrimonio, ¿verdad? Si hay aportes extraordinarios, que en la mayor de los casos sucede así, que los socios han puesto para que puedan adquirir un activo, o eventualmente en algún momento una entidad ha tenido actividad económica que genera un patrimonio y ya no realiza esa actividad, pues sí tiene todavía ahí algún tipo de utilidad retenida, ¿verdad? Que es la que mantiene o viva la entidad o la poca operación que pueda tener. Bueno, el plazo legal son los 2 meses y 15 días después del cierre, que como en este caso, este año va a ser extraordinaria a la espera de ese nuevo periodo o formulario amplificado. Es importante que la no presentación no es una simple omisión, como decimos nosotros, de una presentación tardía que puede ser medio salario base, sino que como es informativa, la sanción que nos aplica es la que contiene el artículo 83 del Código Tributario, que es la omisión en la entrega de información, y ahí la sanción sí puede ser significativa. Dice la norma que es un 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior. Como en este caso no son activas, la norma sí hace una valoración de un mínimo y un máximo, y el mínimo son 3 salarios bases, lo cual significa que son como 1.300.000, que efectivamente no deja de ser un monto importante que debe cancelarse. Y obviamente ese control, la administración va a estar teniendo una minería de datos que serán pues obviamente utilizadas para cruce de información o generar de ahí alarmas o motivos para efectos de una revisión a futuro. Creo que con esto terminamos pues los comentarios y los datos que traíamos el día de hoy, para darle la palabra a Steven y ver si tenemos preguntas de los que nos acompañan el día de hoy. Claro, gracias doña Silvia y don Mario por toda la exposición del día de hoy. Sí, tenemos varias consultas, vamos a hacer algunas de todas las que tenemos, porque la verdad hay bastantes, entonces vamos a tratar de abarcar algunas. Dice Elga, ¿las rentas de capital por ventas de títulos se deben declarar de nuevo, o si ya se hizo con el pago del 15%, no se debe hacer de nuevo? Vamos a ver, si entiendo bien la pregunta, es que me confunde, porque habla de la venta del título. Y ahí después menciona el tema de los intereses que genera el título. Entonces, una cosa es, digamos, el rendimiento de los intereses que yo percibo. Si a mí me caparon en la fuente, pues obviamente no hay que declarar esos ingresos. Ahora, cosa distinta es una ganancia de capital por la venta del título. Es decir, si yo después ya hago la negociación con el instrumento financiero y obtengo una ganancia de capital, eso sí tributaría por aparte, ¿verdad? Porque eso no se grava en los intereses. Los intereses es el rendimiento económico acordado por el instrumento financiero, que sí, efectivamente, si a mí me retienen en la fuente, yo no tengo que declararlo. Pero si lo que estamos hablando es de una ganancia de capital, que fue lo que me pareció escuchar en algún momento por la venta del instrumento financiero, propiamente dicho, si se da esa ganancia o pérdida, habría que declararla si se trata de un instrumento financiero, ¿verdad?, negociable. Excelente, don Mario. Otra de las consultas que nos dejan por acá, dice Eduardo Quesada, con respecto a pérdidas fiscales y personas físicas, pone aquí, ¿una persona física tiene derecho a deducir en periodos futuros las pérdidas fiscales del 2020? Una persona física con actividad lucrativa, sí señor, correcto.
Bueno, y dice, y segundo, para el fiscal 2021, en caso de utilizar ese crédito, ¿cómo se muestra? ¿Aumentando otros gastos o el porcentaje de impuesto? ¿Cómo sería? Es como gasto. No, que efectivamente se debe tratar como un gasto deducible. Y de ahí que se tenga que, digamos, incluso llevar el respaldo y el registro como una renta, digamos, diferida, que es lo que la administración utiliza para verificar el origen y la forma en que se ha aplicado esa pérdida. Pero sería como un gasto, no sería como crédito, que eso es importante aclararlo, porque en el pasado hemos tenido casos donde se ha interpretado que es como que si fuera un pago a cuenta o un saldo a favor, y se compensa, pero realmente se maneja como un gasto dentro de la casilla que dice otros gastos permitidos por ley, siempre que tenga ese respaldo del origen mediante, digamos, de acuerdo con ANIC 2. Otra de las consultas que dice por acá es si una persona física con actividad lucrativa tiene una inversión de $20,000 en el sistema financiero y vence en febrero del 2021, si hubiera una ganancia por diferencial cambiario, debo declarar esa ganancia en la D162, ganancias y pérdidas de capital. Es que no sé cómo se haría, dice la persona que nos dejó la consulta. Sí, efectivamente, recordemos que el hecho generador del impuesto a las ganancias de capital es por evento, no hay un periodo fiscal, ¿verdad? Y tiene que declararse y pagarse en el momento, dentro de los 15 días del mes siguiente, en el momento en que se verifica el hecho generador, completando el formulario respectivo. Esto no, repito, esto no quedó globalizado, ¿verdad? Sin querer meter enanos de otros cuentos o gigantes de otros cuentos, como se pretende con el proyecto nuevo, esto no quedó en esta versión, ¿verdad? Y entonces eso tendría su tratamiento por separado, como lo señala la persona que nos hace la pregunta. Igualmente, para ajustar, también si tengo una pérdida, porque una de las cosas que nos permite la normativa es que esa pérdida yo incluso podría aplicarla a una ganancia también futuro dentro de 3 años. Entonces, si no la declaro, no la podría utilizar. Por ejemplo, si este título vence hoy y me genera una pérdida, pero dentro de 6 meses lo ejecuto y me genera una ganancia, yo puedo compensar con esa pérdida, pero tengo que declararla de la misma forma como que lo hubiera hecho con una ganancia. Excelente, doña Silvia y don Mario, gracias. Dice Einstein Solano, dice, porque este es un tema que es bastante recurrente en las preguntas, entonces dice, ¿pueden explicar el tema del diferencial cambiario en cuanto al realizado y no realizado para determinar la parte no deducible? Sí, tal vez sin perjuicio de lo que doña Silvia quiera agregar posteriormente. Esta es una pregunta muy común, ¿verdad? Porque mucha gente cree que hay que dar un tratamiento contable diferente o reexpresar ese diferencial cambiario de una manera especial. Y lo que estamos hablando aquí es que el tratamiento contable es exactamente el mismo. Lo que sucede es que solo el realizado tendría incidencia para efectos fiscales. Entonces no es que hay un cambio en el registro contable o tratamiento de ese diferencial, sino que para efectos fiscales solo el realizado es el que tendría la incidencia para que sea, ya sea un gasto deducible o un ingreso gravable. No sé si doña Silvia quiere complementar algo. Sí, efectivamente, como lo menciona don Mario, eso no es en la contabilidad, eso se lo vamos a llevar a nivel de conciliación. ¿Y qué es lo realizado para efectos de un gasto? Es el gasto, el pago que ya hice, la amortización, el pago de los intereses al banco. Entonces, ahí ya realicé y ejecuté ese diferencial cambiario y ese es el que puedo reconocer como gasto. No, digamos, la generalidad de la cuenta al cierre del periodo fiscal, que podría darme cualquiera de los dos escenarios, sino que es en el momento realizado, significa eso, o sea, que ya desembolsé el dinero para ir al banco a cancelar o ya desembolsé para ir a pagar mis intereses. Ahí es donde, o la cuenta por pagar, ahí es donde yo realizo ese gasto por diferencial. La idea es exponer con absoluta claridad que lo que está regulando o modulando, digamos, la administración tributaria, independientemente de que tenga razón o no, y esa es otra discusión, es el efecto fiscal de ese diferencial, ¿verdad? Entonces, recordemos que la ley de renta nos hablaba de 2 tratamientos diferenciados, ¿verdad? Uno claramente para el título primero y otro para el capítulo 11,
y la administración lo que nos está diciendo es que no hay tal diferencia, ¿verdad? Y hace una interpretación particular de las normas y dice que solo es realizado cuando ha habido cambio de moneda, cuando ha habido materialización de esa diferencia, es que tendría un efecto para efectos fiscales, de manera tal de que yo a la hora de hacer la conciliación voy a hacer o determinar eso. Otra cosa que mencionó doña Silvia durante esa exposición muy importante es que hemos visto que muchos contribuyentes no tienen un control preciso o certero de estas diferencias y esto puede complicar mucho el ejercicio, pero es ver mes a mes, ¿verdad?, dentro del periodo fiscal, qué pagos recibí, qué pagos hice efectivamente, y eso es lo que yo tendría que tomar en cuenta para efectos fiscales. Excelente, don Mario y doña Silvia. Nada más para finalizar, ya porque vamos a ir cerrando el webinar, un mensaje de cierre, obviamente, de parte de los dos para las personas que estuvieron con nosotros con el tema que tratamos el día de hoy. Si quiere primero, doña Silvia. Gracias. Bueno, como recomendación general, efectivamente, revisar nuevamente nuestra contabilidad, nuestros respaldos, verificar bien que tengamos todas las transacciones debidamente registradas, que sean del periodo, considerar los criterios de la administración, como el que hemos comentado del diferencial cambiario, para efectos de evitarnos contingencias a futuro. Todavía estamos como a un mes y medio para quienes cerraron en diciembre presentar su declaración. Estamos para servirles y esperamos que pues, todos los temas que hemos conversado el día de hoy pues, les sean de utilidad y muchas gracias por su atención. Excelente, doña Silvia. Adelante, don Mario, con el mensaje final para ya ir finalizando este webinar. Sí, claro. Muchas gracias a todos los participantes y personas que sacaron el ratito para escucharnos. Ya muchos de los que nos preguntan y participan son alumnos aventajados en esta materia. La idea era trasladar el día de hoy los elementos que pueden generar alguna duda a última hora, en el minuto final. Ya como decía doña Silvia, se aproxima la fecha de presentación, pero todavía tenemos algunos platillos en el horno que no hay claridad. La administración estamos viendo a ver si se dice de algunas cosas. Hay unos que albergan esa esperanza, pero la idea era transmitir aquellos elementos centrales, principales, que inciden en la declaración del impuesto sobre las utilidades, con los bemoles y particularidades que hemos señalado, siendo el más recalcitrante e importante el tema del diferencial cambiario, y siempre reiterar la mejor disposición de ayudarles y compartir el conocimiento que hemos acuñado a través de los años y la experiencia con todos ustedes, y agradecerles siempre la sintonía a estas transmisiones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Mario, con respecto a este tema que tocamos el día de hoy. Y nada más antes de retirarnos, recordarles que tendremos dos actividades ya programadas para la próxima semana. El día jueves 4 de febrero a las 10 de la mañana tocaremos el tema de registro de accionistas, nuevas propuestas de resolución de Hacienda, obligación de fideicomisos. Para esto los expositores serán don Germán Morales, socio director, don Rafael González, socio de impuestos y legal, e Ivania Méndez, la gerente legal de Grant Thornton, Costa Rica. Y a las 2 de la tarde, ese mismo 4 de febrero, tocaremos el tema de obligaciones del impuesto solidario y propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Para esto nos acompañarán don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Recuerden que este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y los instamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. De parte de Grant Thornton, que tengan una bonita tarde.